Otro de los aspectos que se considera tiene que ver con el ambiente y la biodiversidad. Si bien es cierto, en este enfoque se cuenta con 8 artículos, como podemos observar el 72, el 264 y el 397 con el numeral 2, así como el 401 hasta el 404 y de ahí tiene que ver con lo que respecta al artículo 412. ¿Sí? Dentro de los artículos, como anteriormente ya los había mencionado, se relacionan en sí o su enfoque global es la conservación del medio ambiente, es decir, de las diferentes áreas verdes que se pueda tener dentro de nuestro país. Si bien es cierto, tenemos lo que es el derecho a la restauración, es decir, que esta actividad con respecto a la restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas jurídicas o naturales de indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de un sistema natural y estos se ven afectados. Es decir, que tanto el gobierno, ¿ya? Como podemos decir una empresa que están laborando y de alguna otra manera en el proceso productivo tienen o provocan daños en la comunidad porque puede estar personas viviendo en sus alrededores, estas al sentirse afectadas en esta ocasión pueden demandar a dicha empresa o autoridades que se encuentran laborando por perjuicios que ellos están teniendo. Entonces, por tal motivo, ellos tendrán que indemnizar por tal problema que han ocasionado. Otro es poder evitar en lo que respecta a los impactos negativos, es decir, cuando existe alguna incertidumbre de daño. En caso de duda, sobre todo en el impacto ambiental, de alguna acción u omisión. Esto nos da a entender que aunque no existe evidencia científica del daño, el Estado será responsable de poder adoptar medidas protectoras y eficaces, y sobre todo que puedan ser oportunas dependiendo del problema que se puede presentar. Otro de los aspectos a considerar es acerca de los mecanismos efectivos y sobre todo que estos puedan ser de prevención, es decir, que además de prevenir en el caso que llegue a suceder, también pueda controlarse la contaminación ambiental, es decir, recuperar los espacios naturales degradados y de manejo sustentables de los recursos naturales, es decir, que el Estado debe estar atento a cada una de las actividades que se realizan en las zonas verdes comúnmente. Otro de los puntos quizás controversiales para algunos tiene que ver en que en el artículo 401 menciona que al Ecuador se lo declara libre de cultivos y semillas transgénicas. ¿Ya? Si bien es cierto, también habla acerca de una excepción en cuanto podríamos decir que se está aprobando en la Asamblea Nacional y se podría introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Si bien es cierto, uno de los principales productos tiene que ver con lo que respecta a la soya y también al maíz. Pero si bien es cierto, para realizar esto, el Estado regulará bajo estrictas normativas de bioseguridad el desarrollo de, podemos decir, modernos productos que se están realizando que al final de a largo vemos que son semillas ya más resistentes a los climas, incluso a las mismas plagas. Entonces, otro de los aspectos a considerar también nos habla acerca de la propiedad intelectual, es decir, que se prohíbe el otorgamiento de derechos, sobre todo si han sido de productos derivados o sintetizados, y más que todo si tiene que ver con el conocimiento, perdón, de algún asociado con respecto a la biodiversidad nacional. Y por último, también podemos mencionar que, si bien es cierto, el patrimonio natural del Ecuador es invaluable. Entonces, por ende, también se da o exige lo que respecta a la protección del mismo. Y vemos que de alguna otra manera también la agroindustria está involucrada, ya que si esta no tiene un debido control, puede existir grandes cantidades incluso de deforestación o incluso se puede ir desapareciendo las áreas verdes de nuestro país. Otras de las consideraciones que se tomó para realizar la clasificación de los artículos tiene que ver mucho con lo que respecta al financiamiento.
En este enfoque contamos con tres artículos, los cuales, como podemos observar, tenemos el 285, el cual nos manifiesta en la inversión en los diferentes sectores de la economía. Asimismo, tenemos lo que respecta al artículo 311, que es el sector financiero, que en este caso a nivel nacional es el Ban Ecuador, el Ecuador del Estado, al cual da financiamientos para el desarrollo de, en este caso, de las microempresas para que puedan producir y así puedan también de alguna otra manera proporcionar fuentes de empleo a las demás personas. Y por último tenemos el artículo 339. Si bien es cierto, asimismo el Estado también proporcionará inversiones nacionales y extranjeras, lo cual va de cierta manera a ayudar, sobre todo como mencionaba en el artículo anterior, en la cadena productiva, es decir, también en la innovación tecnológica, es decir, ya hacer procesos más tecnificados y asimismo en lo que respecta a la generación de equilibrios regionales y sectoriales, es decir, ayuda a la producción y al crecimiento más que todo de las pequeñas empresas. Por último, también se tomó en consideración lo que respecta el derecho al trabajo. Si bien es cierto, en artículos anteriores hemos mencionado algo respecto, como en el caso de la producción. Netamente en lo que respecta al trabajo, se pudo extraer tres artículos, que son el 229, en el cual nos menciona que cualquier persona que tenga un título y lo desempeñe tiene la dignidad o en este caso la oportunidad para hacerlo tanto en el sector público como en el privado. En cuanto al artículo 325, reconocen también las modalidades de trabajo y sobre todo en que estas deben ser autónomas y sin ningún tipo de problema, es decir, que se deba mantener el cuidado humano. Y por último, el 326, en el cual menciona que toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y a propicio. Entonces, son consideraciones también que se debe tomar en cuenta al momento de contratar o en caso de solicitar alguna fuente, en este caso de empleo. Es decir, son derechos y obligaciones que tienen en ambas partes. Para ir concluyendo con esta exposición en cuanto a los artículos de la Constitución de la República de como experiencia, podría comentar en cuanto en que se construyó conocimientos trabajando en este proyecto. Si bien es cierto, habíamos escuchado acerca de las normas CINEN, acerca de las normas ISO de manera general, pero no habíamos hecho un enfoque en cuanto a la legislación de nuestro país, es decir, que sea o haya sido elaborado dentro o un reglamento interno, ¿ya? Si bien es cierto también en poder desarrollar destrezas para la búsqueda de la legislación en la agroindustria. Si bien es cierto, vemos que en cada eslabón de la cadena alimentaria existen ciertas reglas o ciertos lineamientos que hay que seguir. Entonces ya tenemos un enfoque más global en donde podemos realizar ciertas búsquedas de acuerdo a la actividad en la cual uno se encuentra quizás desarrollando, elaborando o quizás la información que se desea indagar. Asimismo, alcanzar con el objetivo de la cátedra y sobre todo un grado de interacción virtual, es decir, en poder tener un conocimiento en cuanto a la legislación pero más específica a la agroindustria y sobre todo poder compartir a través de este medio eh, ese conocimiento que hemos adquirido durante, podríamos decir, durante este semestre que se ha llevado a cabo esta cátedra. Si bien es cierto, también es familiarizarme y comprender ciertos términos empleados en el área de la legislación. Por ejemplo, en un considerando nunca lo había realizado, ahora ya comprendo y sé en qué consiste, así en otros términos como casos fortuitos, etcétera. Entonces ya vas comprendiendo más y tienes un conocimiento más amplio. Entonces tú al momento de interactuar con otras personas ya vas teniendo, podríamos decir, más conocimiento de cierta manera. Entonces hoy en día nosotros vivimos en un, podríamos decir, un mundo muy competitivo
Entonces, de cierta manera, esto te ayuda a estar un paso más adelante, quizás que de las demás personas. Entonces, quizás en alguna situación necesitan alguna ayuda. Entonces, si bien es cierto, tú no vas a decir, ah, sí, en la Constitución el artículo 524 menciona, pero por lo menos dices, no, yo recuerdo haber visto este artículo en el cual me menciona algo referente a lo que me está sucediendo o a lo que quiero realizar. Entonces, ya sabes con mayor exactitud a dónde debes ir a buscar esa información y no estás perdiendo tanto tiempo. Si bien es cierto, en muchas ocasiones muy ambiguas se repiten, como hemos visto, en algunos casos como el de trabajo, el de producción, pero de cierta manera buscan o tienen como una finalidad de poder mejorar, en este caso, la estructura económica, la vida social en la que nosotros nos encontramos hoy en día. Así que con estas palabras me despido. Muchas gracias por su atención.